Audio Jungle. La sentencia Paz, que tenía que ver con cuando tú no querías ejecutar algo dentro de un bloque, que se encontraba dentro del if, aplicar un código dentro posteriormente, ¿no? Y prácticamente pues lo que hace la sentencia, o bueno, en este caso la palabra reservada Paz, pues es que no hace nada, en realidad nada más sirve como para evitar que se presenten errores de sintaxis al momento de declarar un bloque if vacío o una función vacía o una definición de una clase vacía, ¿vale? Sí se los había mostrado, no sé si Sí, alguno me eso ya lo equivoco. habíamos visto. Ah, ok, vale. También creo que les había comentado esta parte, que se puede declarar el if en una sola línea, pero no es tan recomendable porque justo la filosofía de Python es que pues seas declarativo lo más simplista posible en una sola línea de código y solo trates de hacer una sola cosa. Entonces pues prácticamente lo que está haciendo este programa es decirte que en la primera línea declaras la variable A y después en ambas, en una sola línea estás haciendo la comparación de si A es mayor a 5, y a su vez, después de esos dos puntos, estás diciendo que si ese caso se cumple, imprimas un mensaje, ¿no? Que indica que el número es mayor a 5. Esto está bien, digo, sintácticamente no hay ningún problema, pero es mejor tenerlo línea por línea porque cuando tú declares otras condiciones, esto puede llegar a confundirte, ¿no? Y no sabes exactamente, o bueno, una persona quizá que apenas está empezando, no sabría si eso realmente entra dentro de un bloque de código if, que está definido a la izquierda. Bueno, en este caso sí lo sabemos, pero es mejor tener todo de manera más explícita, e irlo declarando línea por línea, ¿vale? Primero declaras el if, luego dos puntos y entras 4 lugares hacia la derecha, la siguiente línea para que esa línea esté dentro de tu eh, bloque if y luego ya realizas la condición que vas a ejecutar, que sería la impresión de un mensaje indicando que el número es mayor a 5, ¿vale? Hasta ahorita tiene una duda con esto que les acabo de explicar. Creo que me voy a ir un poquito más rápido porque lo posterior creo que también ya lo vimos, Sí, referente creo a que las nos quedamos sentencias, en el if, el... ¿no? Creo que esto también ya lo vimos, ¿verdad? Sí, Tanto nos el else. quedamos en el operador ternario. Ah, claro, muchas gracias. Ok, gracias. Eh, Sí, justo, bueno, resumiendo rápido esta parte para que de alguna manera, pues se acuerden de en qué consistía. Lo que hace else y el if, pues son sentencias condicionales que te permiten ejecutar. En este caso, la sentencia es lo que hace es que si la condición en el primer if, no se cumple, lo que está en el else es lo que se ejecuta, ¿vale? No importando si esto no es cierto, esto se ejecuta. Y no se puede ejecutar ambas condiciones o ambos bloques de código al mismo tiempo, solamente se ejecuta uno solo, dependiendo de qué condición se está cumpliendo, o en este caso, si no se cumple ninguna condición, se imprime esta parte, ¿vale? Y los elif son sentencias es una palabra clave que te permite definir más de una condición, iniciando con una sentencia if, y pues por cada condición tú puedes definir un comportamiento distinto para tu programa, ¿vale? Entonces para eso te sirve. Puedes tener un else al final, indicando que el else se va a cumplir sí o sí, si es que ninguna de estas condiciones se cumple, o puedes tener, o no puedes tener un else y solamente declarar la sentencia, puras sentencias elif después de la sentencia if, ¿no? Pero si es necesario primero tener una sentencia base, que es la sentencia if, y posteriormente tantos elifs como quieras, y al final un else o no, ¿ok? ¿Tienen una duda con esto que expliqué de manera un poquito rápida y resumida? ¿No? Ok. Y aquí, bueno, les justamente explico lo que les había comentado de la sentencia else, que la sentencia else, pues, es la condición final que se va a ejecutar en dado de que las demás condiciones dentro del if no se cumplan, ¿vale? O dentro del if, dentro de if como dentro de el if. Bueno, y ahora sigue la parte del operador terciario, ¿vale? El operador ternario es una cláusula if-else, o sea, es una combinación de ambas palabras clave, tanto if como else, que se define en una sola línea, ¿no? Esto sí es sintácticamente correcto y si es posible, en dado caso de que solamente haya solamente dos condiciones, ¿no? Una condición en dado caso de que no sea cierto,
una condición en dado caso de que cierta condición sea cierta, o otro flujo en dado caso de que esa condición no sea cierta, ¿vale? Y solo se define en una sola línea y te regresa algo, regresa un valor. Puede ser un entero, un booleano, un string, como en este caso, una lista, una cadena de caracteres, bueno, en este caso es un string, y es lo que puede hacer, ¿no? O sea, le puedes incluso asignar a una variable el resultado de lo que ahora sí que el resultado de lo que resulte la evaluación de estas condiciones en esta sentencia, ¿vale? Por ejemplo, se puede usar dentro de un print, ¿no? Y lo que hace esta parte es que pues defines una variable entera que es x, y le asignas un valor entero que es 5, ¿vale? Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente en esta sentencia, en este operador ternario, que en realidad no es un operador porque no es un solo símbolo, sino es la conjunción, o sea, es estás utilizando una sola línea, tanto una palabra reservada if como else, ¿vale? Lo que está pasando aquí es que si lo leo tal cual de manera directa, es imprime, el string es 5, sí, la variable x es igual a 5, En dado caso de que esto no sea cierto, entonces, imprímeme el string no es 5, Hasta ahorita tiene una duda con respecto a esto que le estoy explicando. Como x es igual a 5, ¿qué va a pasar aquí? Si esto se cumple, ¿no? Porque x sí es igual a 5. Entonces, si esto te arroja true, te va a regresar, toda esta expresión te va a regresar lo que tú hayas definido a la izquierda, que es esto. Entonces, esto te regresaría E5, En dado caso de que esta condición no es cierta, te va a regresar lo que está a la derecha, después del else. En este caso sería la cadena de caracteres que dice no es 5. Y bueno, existen tres partes dentro de un operador ternario, o sea, dentro de esta estructura, if else en una sola línea, que son exactamente iguales a los que había en un if else. En un if else pues tenías un if, que es una condición base, 2 puntos, una indentación, algo que se ejecutaba, y la condición else era igual else, sin ninguna condición a evaluar, 2 puntos, un nivel de indentación, y dentro lo que querías que se ejecutara, ¿no? Entonces es parecido, ¿no? Aquí, porque primero pues tienes la condición a evaluar, que es esta, el código que se ejecuta si se cumple, que es este, o la sentencia o el valor, y el código que se ejecuta si no se cumple, el cual es este, ¿vale? En este caso tenemos los tres en la misma línea, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, una sintaxis muy genérica para expresar este tipo de operación, if else en una sola línea es el código si se cumple, espacio, if, la condición que quieres que se cumpla, espacio, else, en dado caso de que no se cumple esta condición que se va a ejecutar, lo último que esté después del else, ¿no? Que dice el código si no se cumple, ¿vale? Ahorita lo vemos en código. Hasta ahorita me gustaría saber si tienen alguna duda con esto. ¿No? Ok. Bueno, vamos a revisarlo aquí. Aquí está, ¿no? Tienes el operador ternario, ¿sí lo pueden ver? Tienes que x es 5 y pues si tú imprimes esto, x es 5 y si x no lo es, pues te imprime esto, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, aquí un 0. Si imprimo esto, pues te entrega justamente el resultado que tú esperarías, ¿no? Indicándote que esa variable no tiene el valor de 5, ¿vale? También puedes asignarle un valor. Al final, esta operación te está regresando un valor. ¿Es 5 o no es 5? Y si eso se lo puedes asignar a una variable. En este caso, en este ejemplo yo le estoy asignando un valor a una variable, que en este caso mi variable es mi lista. Le estoy asignando un valor a mi variable resultado, por medio de esta operación, ¿no? De una operación if else, que es el operador ternario. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Primero estoy definiendo una lista que se llama mi lista, y es igual a los números del 1 al 3, separados por comas, y cada elemento es un elemento de esta lista, ¿no? Porque yo lo estoy definiendo entre corchetes. Y lo que estoy haciendo acá es asignarle el valor de 1, a mi variable resultado, si la longitud de mi lista es diferente de 0, porque yo con esta función nativa de Python, si les había comentado, te regresa el número de elementos o la longitud, que tiene una lista, una cadena de caracteres, una tupla, un set, un diccionario, ¿vale? O luego vamos a ver justamente los últimos dos tipos de datos que mencioné. Entonces, si tu variable mi lista tiene una longitud diferente de 0, ¿eso qué significa? Que tiene datos, porque si la variable tu lista
mi lista tuviera, si solamente fueran corchetes, por ejemplo, nueva lista, y le asigno solamente una lista vacía, abro y cierro corchetes, e imprimo esto, la longitud, perdón, la longitud de esta variable que te entrega el valor de 0, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que estoy diciendo es que si la longitud de esta variable en mi lista es diferente de 0, lo cual sí es cierto, porque tiene 3 elementos, me regresaría entonces aquí un 3, me regrese un 1, y se lo asigne a mi variable resultado. En dado caso de que esto no se cumpla, o sea que sí sea 0, entonces regrésame un valor de 0 y asígnaselo a mi variable resultado, ¿vale? Entonces, si yo corro esto, pues me entrega un 1. ¿Por qué? Porque la longitud de esto es 3, ¿no? Entonces sí es diferente de 0, ¿vale? Y por lo tanto me regresa un 1. Si yo esto lo quito y le agrego esto, indicando que pues, no tiene ningún valor dentro, pues me regresa un 0. ¿Hasta aquí tienen una duda con lo que acabo de explicar? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de aplicación del operador ternario. ¿Se acuerdan que yo evitaba generar una excepción al momento de que dividía entre 0 por medio de un if, ¿no? Un solo if que me decía, si ves si es tal operación, si tal valor es diferente de 0, entonces genera la división entre A y B, ¿no? Y ejecuta algo, ¿no? Lo que yo estoy haciendo aquí es prácticamente lo mismo, pero lo estoy haciendo con una sola sentencia, en una sola línea de código. Por ejemplo, aquí yo estoy definiendo la variable entera A y la variable entera B. A es igual a 10 y B es igual a 2, ¿vale? Y yo le estoy asignando un valor a C, pero ese valor a C va a cambiar dependiendo de la condición que yo estoy diciendo. Si B es diferente de 0, entonces ejecuta la división de A entre B, ¿no? Porque si fuera 0, entonces me mandaría todo este flujo de ejecución del programa, me mandaría una excepción indicándome que no se puede dividir entre 0, ¿vale? En dado caso de que pues esto no se cumpla, en este caso de que B sea 0, entonces asignarle a mi variable C un resultado de menos 1. Entonces, si yo ejecuto esto, como B en este caso no es 0, pues me regresa el resultado de dividir 10 entre 2, y como es una división flotante con punto decimal, pues me regresa un 5.0, ¿vale? Si en este caso yo, por ejemplo, le agrego un 0, evito que se genere una excepción. ¿Por qué? Porque yo no estoy ejecutando esta operación, ¿vale? No estoy dividiendo entre 0, sino lo único que voy a hacer es regresar el menos 1, ¿no? Ya que B si es 0, entonces no se ejecuta lo que está a la izquierda, se ejecuta lo que está después del else a la derecha de toda esta sentencia, ¿vale? Y pues me regresa el valor de menos 1, ¿no? De esa manera yo también puedo evitar en una sola línea de código que ejecute la división de algo, un número, entre 0. ¿Hasta ahorita tienen una duda con esto que les acabo de explicar? ¿No? Ok. Bueno, aquí también, ¿no? Puedes verificar si bueno, esto lo vamos a cambiarlo. Bueno, justo aquí, ¿no? Ya para casi terminar el uso del if, puedes verificar, ¿no? Si un número es par o impar, ¿no? Y como les comentaba, para saber si un número es par o impar, tienes que dividir el número entre 2, y si el residuo de dividir un número entre 2 es igual a 0, entonces ese número es par, Si en este caso no lo es, y es diferente de 0 ese residuo de dividir cualquier número entre 2, entonces ese número, que dividiste entre 2 no es par, ¿vale? Es impar en este caso. Entonces aquí lo que estamos haciendo en este programa es diciendo, primero definimos una variable x igual a 5. Y aquí estamos diciendo pues prácticamente ese concepto de matemáticas que les acabo de explicar, en donde tú verificas si el residuo, ¿se acuerdan que este es el operador residuo, un signo de porcentaje? Ese operador indica que va a efectuar la división del número que tengas a la izquierda entre el número que tengas a la derecha, y te va a regresar el residuo de esa división, más no la división, o sea, el número que sobra de generar la división del primer número con el segundo, ¿vale? Entonces, como les había comentado, pues matemáticamente si tú divides un número entre 2 y le sacas y obtienes el residuo de esa división, y si ese residuo es 0, entonces el número es par, ¿vale? Entonces, al momento de hacer esto,
Si yo estoy sacando del módulo, el módulo de x con 2, al dividir x entre 2, y me da ese número 0, entonces imprime esto. En dado caso de que no, pues imprímeme el mensaje de es impar, ¿vale? En este caso 5 es impar y me regresa este valor, ¿vale? Hay otra manera de representar justamente esta operación. Y es curioso porque esto también se puede prestar a un poquito de ciertas confusiones, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, estoy definiendo una variable que se llama x igual a 6, ¿vale? Y x igual a 6 es un número par. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto esto, x entre 2, bueno, si ejecuto el módulo de dividir este número entre 2, lo hago mediante este operador, el operador porcentaje, el resultado va a ser un 0. Y si dan cuenta, justo este es mi segundo print, ¿no? El resultado. Entonces me da un 0. Ahora, ¿qué pasa si yo ese print o ese resultado que es 0 lo expreso dentro de un if, pero en lugar de decir que si ese resultado es igual a 0, lo que hago es, si ese resultado que está aquí no es cierto, o bueno, en este caso regresa, da un número o un valor negativo, o un valor falso, que en este caso Python trata el 0 como un false también, pues entonces regrésame un true. Y debido a eso, pues como esa sentencia es true, entonces imprímeme esto, ¿vale? En dado caso de que esa sentencia no sea true, pues imprímame el que número es impar, ¿no? Entonces aquí yo lo que estoy diciendo, y para mí no se me hace tan explícito, pero es otra manera de explicarlo o de representarlo, es que si esto, no es cierto, o sea, no es que no sea cierto, sino si esto da, o sea, si esto evalúa o da un valor falso, o en este caso un valor de 0, porque Python trata la variable, tanto la variable booleana false como el número 0, como el mismo valor a niveles de software, pues como esto da un 0, aquí yo estoy diciendo, si esto no se cumple, o sea, si esto no es cierto, lo cual al final no es que no sea cierto, sino prácticamente el valor es 0, o sea, si esta negación de if not es cierta, lo cual es cierto porque al final de cuentas me regresa un 0, y o sea, si yo niego un valor false, pues el resultado es un valor true, ¿no? Porque estoy negando esa negación. Entonces, al ser un true, entonces se ejecuta lo que está dentro de este if, ¿no? Porque si lo que está dentro de este if es true siempre, no importando qué sentencia sea, si sea un not, un and, pero siempre y cuando esto sea true, el resultado de esta evaluación sea true, pues se va a ejecutar lo que está dentro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es menos explícito, la manera en la cual tú estás verificando que un número sea par o impar, pero sirve de la misma manera, ¿no? Pero ahí ya depende mucho de cómo tú quieras, qué tan explícito quieras ser al momento de especificar todo el comportamiento de tu programa, ¿vale? Hasta ahorita tienen una duda con esto que acabo de explicar. Ahora, vamos a, aquí hay otra operación que se utiliza. Bueno, es un ejemplo en este caso. Aquí, esto está mal escrito, aquí hubo un error. Ya ahorita en el código verán cómo es realmente esta parte. Pero, ¿se acuerdan del operador ternario, no? Que justo acabamos de ver. Bueno, en esta parte del código, tú puedes decrementar en la variable x, que en este caso es igual a 5, en una unidad, si x es mayor que 0, ¿vale? Por medio del operador ternario. Ahorita les voy a explicar cómo. No le hagan caso a esta parte del código porque hubo un error de sintaxis en esta parte y me equivoqué. Ahorita en el Google Code lo van a ver bien escrito, pero se puede decrementar en una unidad el código, la variable x por medio de un operador ternario, en dado caso de que pues tu variable x sea mayor a 0, ¿vale? Entonces aquí al final tu resultado al momento de imprimir x puede ser, sería 4, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver en código. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Decrementa x en una unidad si x es mayor que 0, ¿vale? X vale 2, ¿ok? Entonces, lo que está haciendo este operador es decirme, si x es mayor a 0, lo cual es cierto porque x es 2, 2 mayor a 0, eso es true, entonces regrésame el valor de x, que vale 2, menos una unidad, o sea, regrésame el valor de 1, y asígneselo a la variable x, ¿vale? En dado caso de que x no sea mayor a 0 y sea, por ejemplo, un número negativo o 0, pues asígnale el mismo valor que tenía x, ¿vale? E imprímelo. Entonces, en este caso, como x vale 2,
entonces lo que va a pasar es que 2 es mayor que 0, que es cierto. A ese valor de 2 réstale 1, que es 1, y finalmente asignáselo a la variable x. Entonces, si yo ejecuto este código, pues imprime el 1, ¿vale? En dado caso de que el valor pues sea 0, por ejemplo, pues entonces esta condición no se cumple. ¿Por qué? Porque x no es mayor a 0, x es igual a 0. Entonces, ¿qué se ejecuta? Pues esta condición, ¿no? Else x. ¿Y qué indica? Que únicamente lo que va a hacer es que x se va a mantener con el mismo valor de siempre, ¿vale? Que en este caso es 0. Si yo imprimo esto, yo no voy a imprimir un 1, me iba a imprimir un 0. Si yo esto lo cambio por un valor negativo, por ejemplo, un menos 12, ¿qué va a pasar? Lo mismo que la vez anterior. ¿Por qué? Porque x pues sigue sin ser mayor a 0, entonces, ¿qué me va a pasar? Devuélveme el mismo valor que tenía x, y entonces, ¿qué me va a imprimir? Un menos 12, ¿no? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda con lo que yo acabo de explicar? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.